Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia, presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche, y los domingos el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Buenas noches, amén. Gracias a Dios por un día más. Este día es un día muy especial y es un día maravilloso de estar aquí en la presencia de Dios. Y les voy a invitar a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 7, verso 9. Nos ponemos de pie para dar lectura. Solamente es este verso. Dice, a ver, la iglesia va a leer, repitan. A ver la lectura. Dice, los patriarcas, movidos ¿por qué? Por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero hay una cosa importante que lo vamos a repetir. Pero Dios estaba con él. Otra vez vamos a leer el verso 9. Los patriarcas, movidos ¿por qué? Por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. Amén. Tomen asiento. Y en la Biblia, Génesis capítulo 39, dice, verso 2, verso 1, ¿vale? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José. Y hay varios versos aquí en las Escrituras que si usted aquí en Génesis, en la historia de José, que es siempre una constante, y habla y dice, mas Jehová estaba con José. ¿Qué es lo que quiero en esta noche yo hablar? Yo quiero hablar acerca de la conciencia, de tener conciencia de la presencia de Dios. Amén. ¿De qué voy a predicar en esta noche? Acerca de ser conscientes de la presencia de Dios. Y a veces eso nos es difícil, nos es muy difícil a nosotros por nuestras múltiples ocupaciones que nosotros tenemos, nuestras dificultades que tenemos en nuestra vida y nuestras múltiples ocupaciones. Y así que nos afanamos por ganarnos el pan, por madrugar, por trabajar, por la familia, por los hijos, y nos olvidamos de algo que en la canción que hoy día estaba cantando nuestras hermanas de aquí decía algo muy importante. Decía, tu presencia es el cielo para mí. Pero si somos honestos, mayormente nosotros cuando escuchamos este tipo de música, hablamos de tu presencia, más pensamos que la presencia de Dios tiene que ver como que yo voy a un lugar y ahí tenemos que sentir la presencia de Dios, ¿o no? Y decimos así, ahí en ese lugar está la presencia de Dios, o en ese tal lugar está la presencia de Dios, que en parte sí es verdad esa declaración, pero en parte no lo tenemos enfocado a lo que verdaderamente quiere decir la presencia de Dios. Por ejemplo, yo quiero decirles que Dios habita en casas, ¿o no? Habita en casas. Y en el Antiguo Testamento habla de tres cosas importantes. Dice que cuando Dios lo hizo a Adán, Él quiere bastante nuestra compañía. Así que dice que cuando Dios lo hizo a Adán, dice que Él andaba al amanecer en el huerto, dice que Dios Jehová hablaba con Adán y andaba con él. Entonces muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios dice que andaba con Adán, pensamos que estaba a su lado.
no puede Dios estar a su lado porque Dios no tiene cuerpo. O sea, Dios no es una persona como nosotros con cuerpo, es un espíritu. Nosotros tenemos una cosa que tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos, por ejemplo, nuestro cuerpo. Este cuerpo que tenemos nosotros, que le constituyen nuestros huesos, nuestros tejidos, nuestros órganos, y que nos hacen, y todo lo que este cuerpo está pisando, lo que está debajo de nosotros, la tierra, el suelo, podemos tocar, podemos palpar con nuestro cuerpo, con nuestros que Dios nos ha dado. Pero también tenemos otra parte muy importante, tenemos nuestra alma, y el alma tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nuestro mundo interior, y cada uno de nosotros, seamos hombres, mujeres, niños, es nuestro mundo que está interior y que influye mucho lo que está alrededor de nosotros. Pero también por encima de eso, de nuestro cuerpo y de nuestra alma, también hay una cosa importante. Está el aspecto espiritual. También estamos constituidos por espíritu. Y ese espíritu que nosotros tenemos es donde Dios habita. Dios está ahí habitando. Dios no habita en nuestro cuerpo. Dios no habita en nuestra alma. Dios está en nuestro espíritu. Es decir, nosotros somos como una casa que tiene 3 habitaciones. La primera habitación es nuestro cuerpo. La segunda habitación son nuestras emociones. Y la tercera habitación es nuestro espíritu. Y ahí está Dios. Es por eso que Dios se puede comunicar con nosotros. Es por eso que nosotros, cuando buscamos de Dios y somos conscientes de la presencia de Dios, Él está en nosotros. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, hemos aceptado a Jesús, Él está en nosotros. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios, ¿cómo se denotaba? Por ejemplo, decía ahí que cuando Saúl salió a buscar las asnas de su padre que se habían perdido, dice que vino el Espíritu de Jehová sobre él y comenzó a profetizar. Y hay otro evento cuando dice que Sansón, para que tuviera esa fuerza sobrehumana que tenía, dice, descendía el Espíritu Santo sobre él. Es decir, que Dios venía momentáneamente y habitaba en las personas. Pero en este tiempo nosotros es diferente. Hubo un tiempo también que cuando Adán falló, le dijo, ¿sabes qué, Adán? El día que tú peques, desobedezcas de lo que yo te digo ahora, de este árbol no comerás. De todos los árboles puedes comer de su fruto, pero de este árbol que está en medio del huerto no comerás, porque de cierto morirás. ¿Y qué es lo que hizo él? Desobedeció. Dios habitaba en él, pero cuando él pecó, cuando él se manchó de pecado, la presencia de Dios se retiró de él. ¿Y cuándo es que nosotros realmente morimos? Nosotros morimos cuando Dios se va de nuestro espíritu, se va de nosotros, y ya no habita en nosotros por causa del pecado, por causa de las cosas que nosotros permitimos en nuestra vida. Después, más adelante, vemos Dios que habitaba en templos. Cuando hizo Salomón, lo dedicó al templo, dice que la gloria de Jehová descendió sobre ese templo como una nube, dice, descendió todo. Pero cuando el pueblo de Israel pecó, dice que también esa nube, esa gloria de Dios se fue y fue destruido ese templo por los romanos. Dios diseñó la casa donde Él iba a habitar. ¿Creó o no creó a Adán? Él lo diseñó, Él lo hizo. ¿Diseñó o no diseñó el templo que fue destruido? Él lo hizo. Él dio los planos a David y David le dio a su hijo para que lo construyera. Pero ese templo fue deshonrado y ese templo tuvo que ser desolado, destruido. Ese era el proceso de Dios, lo que Dios estaba haciendo ahí en aquel tiempo. Pero nosotros vemos acá en Hechos capítulo 7, dice ahí Esteban, que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué significa? En nuestra vida muchas veces nosotros pasamos momentos muy difíciles. José, siendo de la edad de 17 años, él tenía 17 años, era un adolescente, pero dice la Biblia que era el hijo preferido. ¿De quién? De Jacob. Porque
que su mamá era la mamá favorita de Jacob. Su mamá murió, quedó a muy temprana edad huérfano, y José vivió en medio de hermanos malos que lo envidiaban. Él era una persona que decía, no era un chismoso de lo que sus hermanos estaban haciendo, sino era una persona que decía siempre la verdad, era honesta y decía la situación en que sus hermanos se metían. Así que fue un hijo favorito de su padre. Pero ¿qué estaba pasando? Él fue por envidia, fue vendido. Lo metieron a un pozo para que se muriera ahí de sed. Pero después pasó una caravana y dijeron, mejor vamos a venderlo. Y lo vendieron. Imagínense a esa edad, lejos de su padre. Tuvo una túnica favorita que su padre le había hecho. Haciendo un resumen breve, ellos le quitaron esa túnica porque eran envidiosos. Pero antes de eso Dios le había dado a José, ¿qué le había dado? Le había dado sueños, le había dado propósito a su vida. ¿Y saben lo que Dios le había dado a este joven, a este adolescente? Le había mostrado de que muchos pueblos, muchas naciones iban a ir e inclinarse ante él. Él no lo entendía, él no sabía cómo era esto, pero él lo expresaba. Y todas estas cosas lo llevaron a un momento de poder estar lejos de su familia. Pero ¿saben que en medio de todo esto él experimentó la presencia de Dios? Yo creo que cuando Dios tiene un plan, un propósito con cada uno de nosotros, dice que nada ni nadie podrá estropear el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Puede ser que se retarde, puede ser que Dios tome cierto tiempo, pero al fin y al cabo todo lo que Dios ha decretado en nuestras vidas se tiene que cumplir. Y José estuvo ahí y halló gracia. Dios le dio la sabiduría, la inteligencia de poder administrar. Fue ascendiendo y le dieron la administración de la casa de un hombre importante, Potifar, que era un oficial del ejército de Faraón. Administró todo ahí. Pero hubo un problema. Nosotros sabemos que cuando uno sabe poco a poco el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas, a veces no es tan claro. A veces no es tan claro, y eso está en Proverbios 4:18. Y en Proverbios 4:18 dice así la palabra de Dios: mas la senda de los justos, tómale sentido a lo que dice ahí las escrituras, dice, mas la senda o el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros le decimos con sinceridad a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi vida? Quiero que tú me lo muestres. Quiero que tú me digas lo que yo debo hacer, y yo lo voy a hacer. Puede ser que tú tengas 15 años, 16 años, 18 años. Puedes hablarle a Dios de esa manera, orar a Dios. Y puede ser que pase el tiempo y haya como una pequeña semillita en tu corazón y tú digas: esto es lo que verdaderamente yo quiero hacer. Primero lo tenías, no lo tenías tan claro. Por eso que dice ahí, es como la luz de la aurora. Primero, no, Señor, no sé lo que tú quieres hacer conmigo. Pero después, eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero después pasa otro tiempo y tú dices: ahora yo tengo claridad y yo sé que Dios quiere esto para mí. Pero después pasa un tiempo y ya te encuentras haciendo lo que tú o Dios ha puesto en tu corazón y dices: realmente esto es para lo que Dios me ha llamado. Hubo un joven que oró al Señor: ¿qué tú tienes para mí? Dice que después él sintió en su corazón de que Dios le llamaba a ser un predicador. Dice que le dijo a su padre. Así que después dijo: ahora yo creo que debo ser un predicador. No lo tenía tan claro. Y ahí se cumple lo que dice: mas la senda de los es como la luz de la aurora, que va hasta que el día es perfecto. ¿Y sabe lo que sucede? Dice que un día vino un hombre a visitarlo a su papá, que era una persona que él lo respetaba mucho. Él tenía como 13 años. Y le dice: oye, ¿qué ha pensado ser tu hijo cuando sea grande? Y le dice: bueno, mi hijo cree que va a ser predicador. Y este hombre le dice:
pero él no creo que sea predicador, no creo que lo logre. Porque muchas veces nosotros vemos en las personas cosas que no calificamos para lo que ellos creen que debemos ser. Ser un predicador significa que el niño debe ser calladito, tal vez, no sé, tranquilo, obediente, no sé, para los parámetros de esa persona. Dice que él estaba en su cuarto y había escuchado la conversación que tuvo su padre con esta persona. Dice que él se quedó escuchando cuando lo descalificó para lo que él creía que Dios le había llamado. ¿Y sabe lo que llegó a hacer este joven? Llegó a ser predicador y llegó a ser consejero de presidente en los Estados Unidos. De por lo menos 3 presidentes de los Estados Unidos, él ha sido amigo y consejero personal de él. Y muchas veces nosotros, así como José, cuando Dios le dio un sueño, vio que se inclinaban las estrellas, que 11 manojos se inclinaban, 10 manojos. Él no lo entendía, no lo tenía tan claro, pero Dios le estaba mostrando su futuro, su destino, a través de un sueño. Y cuando él estuvo en la cárcel, y cuando hubo una mujer que dice que se quedó prendado de él, quiso seducirlo, él era joven, quiso motivarlo, a inducirlo a que pudiera él fornicar. Él dijo: ¿cómo yo voy a hacer tremendo pecar contra mi Dios y contra mi amo, Potifar? Y no hay nada peor cuando una mujer es rechazada. Y esta mujer se vengó y lo calumnió de que él lo quería violar. Y él tuvo que huir y pagar y estar en la cárcel por algo injusto. Y nosotros podemos decir que en medio de las circunstancias, que Dios está presente ahí. Puede ser que las cosas que nos estén sucediendo no lo entendamos. Puede ser que sea algo injusto. Puede ser que hay una calumnia, pero tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios. Dice la Biblia, en cada evento que José estaba metido, dice: mas Jehová estaba con José. Y eso yo quiero en esta noche motivarlos con la palabra de Dios, de decirle que cada uno de nosotros, sea en nuestras luchas, lo que estemos pasando, enfermedades, momentos difíciles que no entendamos, que Dios está con nosotros. Muchas veces nosotros decimos: Señor, por favor, dame amor. Y es una oración que está mal. Señor, dame paciencia. Porque yo quiero que usted sea consciente en esta noche de que Dios está en nosotros. ¿En qué parte? En nuestro espíritu. Ya Dios no está habitando afuera. Ya Dios no está habitando en estructuras hechas por manos humanas, como templos, sino Dios habita en cada persona que le ha entregado su vida y su corazón a Jesucristo. Por lo tanto, Dios está en ti. Y tú tienes que decirle: Señor, dame de tu sabiduría si me falta sabiduría, porque Jesús está en mi espíritu. Señor, dame de tu amor. Y Él se va a manifestar en nuestra vida, en nuestro carácter. Eso es lo que tenemos que ser conscientes, que Dios está en nosotros, está con nosotros, está en nuestro trabajo, está cuando estamos estudiando, cuando estamos aquí sentados, aún en la hora de la muerte, Él está con nosotros. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas los que están en Cristo, dice, las cosas viejas pasaron, mas he aquí todas son hechas nuevas. Dice que el que está en Cristo ha pasado de muerte a vida. Cuando el médico te diga: ¿sabes qué, señora? Usted va a tener, oh Señor, solamente un mes de vida. Es que nosotros no podemos morir. Porque nosotros, cuando tú dejas tu cuerpo, solamente, hermanos, tu espíritu se va a la presencia de Dios. ¿Qué ha hecho? Solamente ha cambiado de casa. Te vas a la presencia de Dios, o sea, no mueres. Por eso que Pablo decía: yo no sé qué es mucho mejor, estar en este cuerpo o estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros morimos, decimos muerte cuando tu cuerpo está inerte, pero realmente no morimos. Tu espíritu se va a la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que ser consciente de la presencia de Dios.
José era consciente de la presencia de Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Cuando nosotros en nuestra mente, a pesar de las dificultades que estemos pasando, somos conscientes que Dios está con nosotros, eso nos va a motivar a seguir adelante, a luchar. José no entendía, decía, pero yo he tenido sueños de que soñaba cosas y ahora estoy en la cárcel. Pero sabes una cosa, hermanos, que cuando muchas veces Dios te da sueños, Satanás también pone a sus agentes para que te desanimen. Esto no es así, estás equivocado, esto no es realmente lo que Dios te ha llamado a hacer, tú estás mal. Muchas veces nos confundimos. Muchas veces para tomar decisiones tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría. Por ejemplo, muchas veces nosotros pensamos que solamente se puede orar cuando estamos en la hora que hemos convocado, estar postrados, y eso solamente estar en comunión con Dios es en esos momentos. Pero nos damos cuenta que también, hermanos, cada vez que nosotros estamos caminando, el ser consciente de la presencia de Dios, y en ese momento dice: Señor, gracias porque yo sé que tú estás conmigo. Señor, gracias porque hoy he dormido bien, hoy he podido... ¿Cuántos han dado gracias cuando se están duchando? ¿Cuántos han dado gracias cuando ya es muy tarde, 1, 2 de la madrugada, después de trabajar o lo que tú tengas que hacer, te vas a descansar y lo dices: gracias, Señor, por el descanso? O cuando te compras algo nuevo, un zapato, un par de zapatillas, y te pones y dices: muchas gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Gracias, Señor, porque hoy día he comido bien. Gracias, Señor, porque tengo a mi madre a mi lado, viva. Gracias, Señor, porque mi Padre está conmigo. Son cosas que nosotros tenemos que ser conscientes de la bendición y de la gracia de Dios. Eso constituyen oraciones, son oraciones. Cuando tú estás caminando en el carro y tu mente está centrado en Dios, yo puedo decirte que tú eres consciente de la presencia de Dios. Había una persona que ella estaba trabajando con ancianos, y al anciano hay que limpiarlo, no como a un bebé, porque si hace su popó, ¿no? Lo limpia como un bebé, su pañal, lo baña. Y había momentos que esta persona ya se sentía un poco ya cansada por todo lo que estaba haciendo. Ella decía: uy, cómo me hubiera gustado haber estudiado otra cosa o trabajar en otra cosa. Y nosotros como personas muchas veces no somos contentos, ¿o no? Si tienes una casa, dices: ¿por qué me hubiera gustado tener una casa más bonita? Si tienes una casa pequeña, dices: me hubiera gustado tener una casa grande. Si tienes una casa de 1 piso, dices: me hubiera gustado tener de 2 pisos. Pero muchas veces nosotros tenemos que decir: gracias, Señor, por lo que tú me has dado. Tal vez las 4 paredes, pero estoy contento porque tengo un techo. Hay mucha gente que no tiene lo que tú tienes. Y cuando nosotros comenzamos a agradecer a Dios por lo que tenemos, ese es, hermanos, ser conscientes de que todo lo que nosotros tenemos es por la gracia y la bendición de Dios. Y esta persona dice que cada vez que ella trabajaba, dice que se sentía así, iba al trabajo desganada, haciendo eso. Pero una vez escuchó justamente este mensaje acerca de la presencia de Dios, de ser consciente. Cada vez que tú hagas un trabajo que no parezca que sea tan vistoso, tú tienes que entender, hermanos, que tienes que hacerlo como para el Señor, con alegría, con gozo, sabiendo que tú también estás glorificando en tu trabajo a Dios. Sea que seas una maestra, sea que hagas lo que hagas en el negocio, tú tienes que decir: Señor, porque con lo que yo estoy haciendo, con esta actividad, con esta labor, yo te estoy glorificando. Y tengo que hacerlo de buena manera, porque tú estás sirviendo, ¿no? Esa persona estaba sirviendo a los ancianos, estaba bañándolos, estaba limpiándolos, estaba haciendo. Ella tenía que saber en su mente de que eso era una bendición para ellos. Cada vez que tú hagas algo, hermanos, tú tienes que decir: gracias, Señor, porque con lo que yo estoy haciendo, con mi trabajo, yo estoy bendiciéndote a ti. Pero tienes que ser consciente de eso, consciente de que Dios está también en tu trabajo. Cada vez que tú hagas, entonces, hermanos, esas cosas, tienes que hacerlo.
tienes que ser consciente de la presencia de Dios. Yo quiero decirles que también nosotros tenemos que expresar, hermano, nuestra distinción dada por Dios. Nosotros somos conscientes de la presencia de Dios y que está en nosotros, pero tenemos que ser conscientes de que nosotros somos distintos. Somos distintos. Y eso no quiere, nosotros somos especiales. Y eso no quiere decir, uy, el pastor es vanidoso, es orgulloso. No, porque la Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, somos nación santa, somos reyes, somos príncipes. ¿Y quién nos da esa posición? Nos lo da Dios. Nosotros somos diferentes. José era diferente. Sus hermanos le decían, ¿sabe qué, José? Ven para acá, ponte a tomar. O tú como joven te van a decir, ¿sabe qué? Ven para tomar, vamos a la discoteca, vamos a bailar. Pero tú tienes que, hermanos, hacer prevalecer que tú eres distinto. ¿Por qué eres distinto? Porque esta distinción nos lo da Dios. Somos hijos de Dios, eres diferente. A José se le dio la primogenitura por su nobleza. Se le dio una túnica de colores que era reservada solamente para el mayor. ¿Pero por qué se le dio? Debido a su nobleza. José no se amoldó a cómo vivían sus hermanos. Nosotros tampoco. Romanos 12:2 dice que nosotros debemos renovar nuestra mente, dice, y no conformarnos a los deseos de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no debemos amoldarnos, porque el mundo quiere amoldarnos a su manera. ¿Por qué cree que el mundo nos desprecia a nosotros los cristianos? Porque dice, tú no tomas, tú no haces esto, tú no haces lo otro, y te desprecian porque tú eres distinto a ellos. Es como cuando un joven dice, papá, ¿cuánto te has sacado? Dice en el examen, me he sacado 0,5. Dice, pero papá, todos en el aula se han sacado así. Y se siente contento porque en el aula todos se han sacado así, 0,3, 0,2, 0,5. Dice que el mal de muchos es consuelo de tontos. Tú eres diferente. Tú tienes que ser diferente en todo, en el colegio, en tus estudios. Por ejemplo, dice que hubo un experimento. Ustedes han visto los cardúmenes cuando echan y pescan en alta mar. Los pescados lo detectan por unas ondas en los barcos que hay y ven en el radar, ven una mancha de peces que están juntos y ahí lanzan sus redes. Les llaman los cardúmenes. Y los pescados tienen en su mente como un chip que ellos saben que tienen que estar juntos, aunque eso represente un peligro para ellos si sean atrapados. Dice que unos científicos cogieron a un pez de un cardumen pequeño y le sacaron el cerebro. Le sacaron su cerebro, hicieron una operación y lo soltaron nuevamente al mar. Dice que ese pequeño pez ya no se comenzó a hacer sociable, a juntarse con los demás pescaditos y comenzó a andar solo. El pescado. Dice que los demás pescados, al ver lo que andaba solo, vieron que era algo diferente a los demás y comenzaron a seguirlo a él. O sea, estaban siguiendo a un pez sin cerebro. ¿A qué quiero llegar yo? Hablando en este punto de que nosotros debemos ser diferentes porque nosotros tenemos la presencia de Dios. Y yo estoy hablando con los jóvenes en la mañana una parte, pero hay jóvenes que te ponen su gorra hacia atrás, ¿no? Y la gorrita viene con su víscera, ¿no? Adelante. ¿Y para qué sirve la víscera? Para ayudarnos del sol de las vistas. Porque está comprobado que cuando el sol da las vistas, nos da las cataratas, nos da enfermedades a los ojos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero hubo un joven que se pone la gorra hacia atrás. Y parece algo ilógico, algo tonto, o sea, ponerse una gorra para cubrirse el cuello. Pero cuando lo hizo por primera vez, todos se comenzaron a reír. ¡Ay, está loco ese! ¿Cómo se va a poner la gorra así? Se ve ridículo. Pero después todos comenzaron a ponerse la gorra hacia atrás. Y ahora parece normal. ¿Qué le quiero decir esto? Que yo creo que es un buen ejemplo de nosotros no expresamos nuestra distinción como cristianos, como hijos de Dios, porque tenemos a Dios en nosotros, en nuestro espíritu, sino que nosotros nos amoldamos al mundo.
Y eso tiene que ver cuando el mundo utiliza y echa humo en los grandes eventos, como hacen, y también echan en los conciertos cristianos, y nos amoldamos al mundo. O nos amoldamos al mundo cuando ahora veo por el internet y hay unos grupos bonitos de la palabra de Dios que expresan los cánticos, pero veo a los guitarristas, hombres, varones con aretes. Y se está permitiendo dentro de la iglesia ya que el guitarrista, que el baterista ya se ponga aretes. Estamos amoldándonos al mundo, porque nosotros estamos viendo a los jugadores que se ponen aretes, a los cracks. Estamos viendo que los jugadores ahora se pintan, hacen tatuajes en la piel, en el cuerpo, y las mujeres ahora se están en el ombligo hacia abajo, en sus partes íntimas, haciendo tatuajes. Y nos estamos amoldando al mundo. Cristianos ahora con tatuajes. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, que si nosotros, o amigos, que si nosotros somos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que ser diferentes en el uso de la ropa. Ahora unos jóvenes, por ejemplo, dicen en la moda, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Nos estamos adaptando al mundo, al comportamiento del mundo. Y otra de las cosas que yo quiero hablar también es acerca y decirles que Dios tiene un plan para nosotros, para cada uno de ustedes. Y Dios usa los sueños. Dice en Joel 2:28 que en los postreros tiempos Dios, dice, dará visiones y dará sueños, dice, a los ancianos, y visiones a los jóvenes. Dios habla a través de eso. Él no ha dejado de hablar. Y en Jeremías 29:8, si lo vamos, y Jeremías 29:11 dice que Dios tiene pensamientos de bien, de paz para cada uno de nosotros. Pero en Jeremías 29:8 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis. ¿Por qué? Porque esos eran sueños humanos, eran sueños personales, eran sueños de voluntad humana. Esos sueños no. Yo los sueños que les estoy hablando son aquellos sueños que Dios nos da, que pone en nuestro corazón, y que Dios en su momento dado Él los va a cumplir. Dios, cuando nos da un sueño, no nos da todo como si fuera una serie de instrucciones detalladas. ¿Sabes qué, Jorge? El año 2018 va a suceder esto, el año 2000 esto. No, Dios nos da un plano, pero no nos da los detalles. Si Dios lo hubiera dicho a José de esta manera: ¿sabes, José? A los 17 años te van a vender. Vas a pasar 3 años en la cárcel. Va a haber una mujer que te va a desear, y como tú no vas a aceptar, te va a calumniar y te van a poner en la cárcel. Vas a sufrir en la cárcel. Si Dios le hubiera dado todos los detalles, José se hubiera desanimado. Cuando Dios muchas veces nos da los sueños, también no nos da detalles. Y nosotros tenemos que caminar. Tenemos que caminar en la vida, y nos encontramos con dificultades, con momentos difíciles. Y ahí nosotros tenemos que entender: yo sé que todo esto voy a superar, porque Dios me dio un sueño, Él me dio el final. Dios nos da el final. La película, tú tienes que verlo del inicio para entender el final, pero Dios ya sabe el final de la película. Y Dios le mostró a José que se inclinaban 10 manojos, y se inclinaron el sol, la luna y las estrellas. Le dijo: José, te muestro el final. Y al final, cuando sus hermanos, el pueblo de Israel, pasó hambre, fueron a pedirle comida, a comprarle, y se inclinaron a él. Su padre también vinieron de varias naciones a comprar comida. Había hambruna en toda la tierra, y el sueño que le había mostrado Dios se hizo realidad. Muchos sueños en mi vida, hablando personalmente, se han hecho realidad. Y cada vez que hay sueños que se han hecho realidad, y hay sueños que no se han hecho realidad, porque Dios no me ha dado todos los detalles, pero sé al final a dónde yo voy a llegar. Y a veces yo digo: Dios mío, no entiendo,
Pero lo único que yo descanso es decirle, Señor, gracias, porque aquellas cosas que yo soy débil, tú me vas a dar tu gracia para poder resistir y poder pasar todo eso. ¿Qué necesitamos nosotros para poder pasar o sortear todas las dificultades que se nos van a presentar en la vida? Es la gracia de Dios, es su misericordia. Eso es lo que necesitamos. Yo muchas veces, si no dependiera de la gracia de Dios, hace mucho tiempo ya hubiera fracasado, me hubiera desanimado. Pero yo sé que si estoy aquí y si puedo hacer muchas cosas es por la gracia de Dios, por su favor inmerecido, lo que nosotros no merecemos. Yo, cuando a veces Dios me da muchas cosas, me honra, y digo, Dios mío, yo no merezco todo esto, no lo merezco, soy consciente de eso, pero gracias por todo, gracias por todo lo que tú me has dado. Y eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que Dios va probando nuestros corazones. Nosotros tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios y no ser como Adán, que con su actitud él manchó su casa y Dios tuvo que salir de él. No seamos como el pueblo de Israel, que hicieron tantas cosas en el templo cuando comenzaron a vender, hermanos, palomas y hacer tantas cosas, robos, soborno, y él echó, hermanos, con un manojo: Jesús, mi casa así es casa de oración, mas ustedes lo han transformado en casa, en cueva de ladrón. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu templo? Dice en Corintios que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, Él está en ti. Si tú lo has aceptado a Jesucristo, Él está en ti. Pero ¿qué está pasando? Tal vez tus pensamientos están manchando tu templo. Tu corazón está herido, está resentido. Y eso permite que, hermanos, el Espíritu Santo se contriste. Jesús le dijo a la mujer samaritana, le hizo una pregunta teológica a esta mujer, dijo: Maestro, ¿tú qué dices, Rabí? Pareces un profeta. Dime, ¿será acá en el templo de Jericín, acá en Samaria, que adoraremos, o en el templo de Jerusalén? Porque judíos y samaritanos no se veían, porque los samaritanos se habían, hermanos, mezclado su raza, porque eran judíos, con gente, hermanos, extranjera, y los judíos los despreciaron. Y como no los dejaban ir al templo, ellos comenzaron a hacer su templo. Y por eso eran despreciados. Y Jesús le dice: créeme, mujer, que la hora ha llegado en que no adoraréis ni en ese templo, ni en el templo de Jerusalén, sino que Dios anda buscando, dice, adoradores en espíritu y en verdad. Y este es el tiempo, hermano. Este es el tiempo que dijo Jesús. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y la pregunta es: ¿serás tú un adorador en espíritu y en verdad? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu templo? ¿Estás contristando al Espíritu de Dios con tus actitudes, con tus palabras? ¿Cómo estamos? Y si nosotros, hermanos, no meditamos acerca de eso y no le decimos: Señor, porque muchas veces nosotros, hermanos, somos débiles, nuestra naturaleza. Pero tenemos que, si somos conscientes que un pensamiento, y esa es la lucha de cada cristiano, nuestra mente a veces se quiere amoldar al mundo, pero después reflexionamos, o una tentación, pero como yo soy consciente que solo con mi pensamiento yo puedo ofender a Dios, yo tengo que decirle: Señor, perdóname, ayúdame, limpia mi pensamiento, mis malos pensamientos, mis malas actitudes de mi corazón, mis malas decisiones, si he hecho cosas que no debería hacer como cristiano. Pero no solamente queda ahí, sino en enmendar las cosas, hermano. Y nosotros tenemos que, si somos conscientes, hermanos, a cada instante de eso, tenemos que decirle: Señor, perdóname. Yo en este tiempo, mayormente, cuando me voy a acostar, estoy en mi cama, estoy meditando y diciendo: Señor, gracias por esto, por lo otro. Padre, perdóname por esto, por lo otro. Y le digo: perdona mis debilidades.
Perdona mi impaciencia y todas las cosas que nosotros diariamente podemos hacer cuando somos conscientes de la presencia de Dios. Padre, tal vez estoy equivocado, tal vez no fue una buena decisión la que yo tomé, y etcétera, etcétera, ejemplos que cada uno de nosotros tenemos que analizar. Yo hay cosas, por ejemplo, que siempre le pido a Dios que me dé sabiduría para tomar decisiones. Y si es la decisión que Dios me ha dicho que tome, entonces que me dé fuerzas para seguir adelante. Porque Él da las fuerzas, hermano. Yo lo he experimentado, a veces me siento cansado y a veces me pongo a orar: Señor, dame tus fuerzas. Dame tu fuerza. Y me siento, hermano, nuevamente con nuevas fuerzas, con nueva vitalidad para seguir adelante. Cada día, si tú trabajas, si tú estudias, Señor, dame tus fuerzas, dame tu inteligencia, dame tu sabiduría para seguir adelante. Yo quiero decirle que nosotros, como dice, y termino con esto, la Biblia dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos presentarnos, hermanos, a Dios. Presentaos, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero muchas veces no lo queremos hacer. ¿Qué pasa si yo le digo a Dios: te entrego mi vida, te entrego todo mi futuro? Tenemos miedo de que Dios nos diga: ah, vas a hacer esto, lo otro. Ay, no, eso no. Tenemos miedo a hacer la voluntad de Dios. Cuando yo hace muchos años entregué mi vida a Cristo, fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer en mi vida: rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando lo hice, me di cuenta que no había nada que no pudiera renunciar, hermanos. Cuando tú le dices a Dios conscientemente, si eres joven: Señor, porque eso implica una renuncia a tu yo, a tus planes personales, a todo. Y dije: Señor, te entrego mi vida, te entrego todo, mi presente, mi futuro, todo lo que tú quieres que yo haga, lo voy a hacer. Si tú me lo dices, el tiempo y el cómo. Y yo me he dado cuenta, hermanos, que sea que suceda cualquier cosa alrededor mío, que nada de eso me va a desanimar y que nada de eso me va a tomar por sorpresa. Porque cuando Dios, hermanos, toma el control de nuestras vidas, toma el control de tus emociones, de toda tu vida. Si hay que sufrir, Él es como un ungüento para tu dolor, para todo lo que tú tienes que pasar. Yo quiero decirle, hermanos, que ser consciente de la presencia de Dios es cada vez que tú, al salir aún de este lugar, cuando estés en el colegio, saber que Dios está contigo, está en ti, Él está ahí, Jesucristo. Por eso decía: tu presencia es el cielo para mí. Cada vez que no solamente cierres tus ojos, tienes que ser consciente de que Dios está contigo. Cuando tú camines, cuando tú comas, cuando tú te bañes, aun cuando tú estés en la taza, el sanitario, ser conscientes que Dios está contigo. En cada momento donde tú vayas, en la vida, en la muerte, cuando tú te cases, cuando tengas tus hijos, Dios está contigo. Así como estaba con José, dice: mas Jehová estaba con José en los momentos difíciles, en los momentos de victoria, de alegría, de gozo. Dios está contigo. No hay un momento en que Dios no esté contigo. Eso hace la diferencia para nosotros como hijos de Dios, de que no estamos solos. Tú no estás solo. Tal vez sea que no tengas tu madre en este tiempo, sea que se celebre el Día del Padre y tu padre no está aquí, seas huérfana, no lo sé. Pero dice la palabra, hermanos, que Jehová es tu hacedor. Él es mejor que una madre, Él es mejor que un padre. El amor de Dios. Y termino diciendo que todo lo que hagamos nosotros, si somos conscientes de Dios, a veces lo hacemos en fe, lo hacemos con paciencia, pero una cosa importantísima es que nosotros debemos hacerlo por amor y con amor. Tú puedes hacer una cosa insignificante para ti, pequeña, pero Dios no quiere que tú hagas grandes obras. Lo que Él quiere que tú hagas es que lo que hagas, lo hagas con amor. ¿Me están entendiendo? Y eso es lo que Dios necesita, hermano. Gente que sean conscientes de la presencia de Dios, y jóvenes y personas que lo hagan con amor, como para el Señor. Y eso es lo que yo trato de hacer en este tiempo, en estos años, de hacerlo todo
con amor. Si yo me voy a dictar clases, me levanto temprano, 6 de la mañana, me voy animado, porque sé que hay una palabra de ánimo, de motivación para esos jóvenes, y tengo que enseñarlos y prepararme, porque sé que también estoy glorificando a Dios de esa manera en mi trabajo. Amén. Porque muchas veces pensamos que solamente lo espiritual en la iglesia, aquí cantar, predicar, eso es glorificar a Dios. No, yo también lo glorifico y he entendido que cuando me voy a trabajar y que cuando me voy a dictar clase, también estoy glorificando a Dios. Y les comento que la última vez, el día martes, estuve hablando como a 40 jóvenes, 30, son en realidad 40 jóvenes, pero no estaban los 40, había como 35. Hay hombres y mujeres en una edad de 22, 23, 24 años. Y estuve hablando un momento que Dios a veces pone en mi corazón, hermanos. Estaba haciendo la clase y me tomé creo que como 10 minutos. Y estuve conversando acerca del valor de la vida, acerca de la eternidad, acerca del propósito. Y les comencé a desafiar a ellos acerca del propósito que ellos tienen porque están aquí. ¿Qué hubiera pasado si hubieran nacido hace muchos años atrás? Y les comencé a hablar acerca de la elección, acerca del respeto, acerca del compromiso, acerca de cómo ellos deben elegir, porque son solteros, a su pareja. Y llegó un momento que les dije, ¿sabe qué, muchachos? Creo que voy a retomar la clase porque no debo estas cosas, ¿no? Y me dijo, no, siga conversando. Nosotros valoramos mucho sus consejos. Y les hablé 10 minutos de eso, de cosas así, y le iba metiendo poquito a poquito acerca de Dios. Y al final, toda la clase comenzaron a aplaudir. Y les vi que de sus hondo de sus corazones me dijeron, muchas gracias, profesor, por esos consejos que nosotros vamos a valorar. Y en ese momento yo me sentí como que, oh Dios, yo no entendía por qué estoy aquí. A veces yo pienso, digo, estoy ahí porque tengo que trabajar. Y en mi mente también muchas veces, como le digo, pensamos que solamente porque estamos en las cosas de Dios aquí hacemos la obra de Dios. Pero me he dado cuenta, hermanos, que tenemos que ser conscientes de que donde nosotros estamos, ahí está Dios con nosotros. Cuando tú vas en el carro, la presencia de Dios está contigo. Cuando tú estás estudiando y tú eres cristiana, la presencia de Dios está ahí. Y los demás lo pueden percibir. Y ahí traemos gloria a Dios. Un joven me decía, usted es cristiano, sí, con razón, usted es diferente, me dijo. Con eso eres diferente. Es que me comparó con otros docentes y dijo, usted es diferente. Y yo creo que es una de las maneras que en este tiempo, porque hay tiempos que Dios hace y usa nuestras vidas en etapas, hermano. José en la cárcel, José de administrador de un hombre de Potifar, José arriba de gobernador. Y yo estoy en este tiempo haciendo algo que tal vez hay otras cosas que Dios me va a llevar a hacer, pero en esta etapa que yo estoy haciendo, tengo que hacerlo con mucha alegría, con mucho gozo, siendo consciente que Dios está conmigo. Y cuando Dios está contigo, a donde tú quieras que vayas, estés, es porque Dios lo ha permitido, hermano. Amén. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Y yo quiero agradecer también esta mañana y hablar para terminar este tema, de decirle que si tu casa está manchada, si tu casa está sucia, porque Dios no habita en una casa sucia. Dios no puede habitar en una casa que tiene pensamientos malos, negativos. Esa casa está sucia, tu casa está sucia. Yo te invito en esta noche a que le digas, Señor Jesús, limpia mi casa, limpia mi corazón, porque ahí está Dios. Y Él no puede habitar en una casa sucia, en una casa con resentimientos, con luchas, con tristezas. Y en esta noche dale tu dolor, dale tus problemas, dale a Jesús. Él ligera su carga. Él sabe hacer cargo de tu dolor, de tu frustración, de cosas que no entiendes ahora en tu hogar, en tu familia. Pero déjame decirte que Dios tiene el control de todo ello.
No se duerme aquel que guarda Israel. Él está presente. Él está cuidando tu vida. Si tú estás aquí es porque Él tiene un propósito para ti. Inclina tu rostro y yo voy a orar por ti. Señor Jesús, haz conmigo esta oración. Si hay un joven acá que quiere que su casa se limpie, que Cristo entre a tu corazón, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, limpia mi casa, limpia mi corazón, Señor Jesús, en esta noche. Límpiame, te entrego toda mi vida, mis tristezas, mis frustraciones, mis luchas. Entra a mi corazón, Señor. Dame la paz que necesito. Dame el gozo, Señor. Quita mi tristeza y mi dolor. Ayúdame, Señor. Espíritu Santo, en esta noche yo te pido que cada joven, cada persona que está aquí en esta noche, cada amigo que está escuchando, Señor, este mensaje, que si considera que es indigno delante de Dios, si te consideras indigno, sucio, déjame decirte que tú eres un buen candidato, porque Dios está buscando. A lo vil del mundo, a lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y nosotros somos trofeo de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Toca cada vida, cada corazón esta noche que está dispuesto a cambiar, a dejarse transformar, Señor, por tu poder, por tu gracia. Porque si nosotros no estamos en ti, Señor, no somos nada. Fracasaríamos, Señor. Ayuda a cada joven, a cada adolescente, a cada persona que está aquí en esta noche. Toca cada vida, toma control de sus vidas. Oh Señor, limpia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret.